Bueno, vamos a continuar entonces, aprovechando ya que vamos a continuar. Vamos a dar esta última plática que es pequeña, para después va a venir un intermedio que podemos convivir. Afortunadamente no somos muchos, vamos a estar todos los médicos aquí todo el tiempo, pueden preguntas, convivir, platicarlo, creo que va a ser importante. Vamos a continuar con este tema que se llama adenomiosis. Este tema ha cambiado un poco. Anteriormente se pensaba que la adenomiosis era una endometriosis localizada en un lugar especial. El lugar especial donde se localiza, la siguiente por favor, es dentro del útero. Y ha tomado cierta repercusión porque antes, decíamos, oye, ¿qué pasa? Pues esta adenomiosis, que no es más que el mismo endometrio, que por algún motivo se mete dentro del músculo, que todo esto es músculo del útero, y tiene exactamente la misma función. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la paciente, cuando tiene su periodo menstrual, sangra, libera su endometrio, pero estas cavernitas que vemos aquí están rodeadas por endometriosis. ¿Qué es lo que pasa? Pues también sangra y también se acumula, y es una de las causas principales de dolor en las pacientes con endometriosis. Y no es tan fácil tratarlo, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque aquí no forma un quiste, porque estas células están pegadas al músculo, porque no podemos quitarlo cada una de ellas. De ahí es cuando tenemos que quitar todo el útero en algunas circunstancias. Pero pasa cuando la paciente se quiere embarazar. Y en otras circunstancias también produce alteración, inflamación, cambios en la vascularidad, que vamos a ver ahorita, y dificulta las posibilidades de lograr el embarazo. Pero tampoco podemos quitarlo, porque si quitamos el útero no se puede embarazar. Entonces ha tenido ciertos cambios y le estamos dando un poco más de atención a la adenomiosis, que antes se pensaba que era una localización más de la endometriosis. Por lo que sabemos, microscópicamente es encontrar células, estroma y glándulas dentro del músculo. La que sigue. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo sabemos actualmente si hay endometriosis? Antes no había otra forma más que quitando el útero. Quitábamos el útero, lo mandábamos al patólogo, el patólogo lo cortaba y lo veía en el microscopio y decía, oye, dentro del músculo estamos viendo que hay estos pequeños quistes o estas lesiones que son adenomiosis o que es endometriosis dentro del músculo, pero pues ya para qué, ya quitamos el útero, ya no sabemos si funcionó o no funcionó. Actualmente, podemos darnos ideas desde el ultrasonido de segunda dimensión, que es el tradicional que tenemos todos en el consultorio. Ultrasonido en tercera dimensión trae nuevas aplicaciones que nos ayudan a detectar diferencias en los tejidos del mismo músculo, si está más engrosado, está menos engrosado, si tiene una cápsula, si no tiene una cápsula, si es fibroso, si no es fibroso, si es quístico, nos pueden ayudar. La resonancia magnética que platicábamos hace rato, que ha venido a cambiar también, a ayudarnos. La resonancia magnética tiene diferentes grados y tiene la posibilidad de decir, oye, dime o resáltame lo que es grasa, resáltame lo que es agua, resáltame lo que es tejido fibroso. Y entonces con eso podemos decir, oye, ¿dónde está? ¿Cómo está? Y vamos a ver ahorita en las imágenes. Podemos hacer biopsias por la paroscopía. Lo que podemos hacer es durante el ultrasonido, y si vemos un útero que está grueso, grande, de repente medio blando, sospechamos adenomiosis, podemos meter una aguja, sacar un tejido y decir, oye, vamos a ver si hay adenomiosis o no. Paroscopía, que es entrar por dentro del útero por vía vaginal con una cámara y decir, oye, si tengo sospecho que hay adenomiosis, meto una aguja, saco un tejido y me dicen si hay adenomiosis o no. Biopsias guiadas por ultrasonido, que es lo que vemos actualmente, mucho menos invasivas, que van, y entonces vamos investigando sobre esta enfermedad. La que sigue. Estas son algunas imágenes de resonancia magnética, que es lo que les platicaba. Bueno, aquí lo que vemos, si esto lo vemos en un ultrasonido, parece un útero normal, no está más crecido de lo que se ve. Pero cuando podemos investigar, ya cuando vemos que esta parte está más engrosada y aparentemente hay una bola aquí, que en algunos casos pudiéramos confundir con un mioma, que vamos a platicar ahorita cuáles son las diferencias entre el adenomioma y el mioma. Pero aquí lo que vemos es que está engrosada, que la unión está rechazando el endometrio. En otras partes se ve bien, igual que está rechazando la cavidad, se ve más engrosada, y podemos decir, ok, esta paciente tiene adenomiosis, tiene un ciclo y no solamente un mioma. El mioma es muy fácil quitarlo, la adenomiosis no es fácil quitarla. La que sigue. ¿Por qué se produce la adenomiosis? ¿Por qué sospechamos que se produce? Aparentemente puede ser por una migración o una entrada de esas células que hablamos del endometrio, por efectos o por alteraciones o traumas, por ejemplo, ser legrados, sobre todo legrados de pacientes que están embarazadas, que pierden el bebé y hay que ser logrado. Se rompe esa barrera entre el endometrio y el músculo y entonces las células se meten. Pacientes con legrados, con cirugías como cesáreas, como
miomectomía, se rompe esa barrera y puede meterse y puede ser la causa de que origine estos pacientes. Pero otras cosas también nos dicen que pues puede ser una cosa hormonal. Los cambios que platicábamos al inicio, esta dominancia estrogénica, el exceso de estrógeno, lo que hace es que el endometrio crezca demasiado, la baja progesterona pues hace que se meta, estímulos demasiados, ciclos más largos, exposición más grande, problemas para que salga el endometrio y entonces el útero hace más efecto o más fuerza para extraer el sangrado o el endometrio, y entonces ese mismo endometrio por la misma presión pues busca por dónde meterse y romper esa barrera. Otra es la diseminación linfática a través de vasos que llevan linfa, que es la que recoge cuestiones de todo el organismo, cuestiones de detritos y cuestiones para salir. A través de la diseminación de linfa se puede meter a este miometrio y estas partes y localizarse donde no debe estar. ¿La que sigue? ¿Cuál es la relación entre adenomiosis y endometriosis? ¿Existe una relación? Actualmente sabemos que sí. El 27% de las pacientes con endometriosis pueden tener adenomiosis. Puede ser una de las causas de dolor, lo que veíamos ahorita. Bueno, la endometriosis puede causar dolor estando afuera, sí, pero entramos y no lo vemos y a lo mejor el dolor es porque está adentro. Y ahí no la vemos, adentro del músculo no la vemos ni con la paroscopía. Entonces tenemos que pensar, como platicábamos en estas cuestiones. ¿Cuál es la relación de pacientes con endometriosis y adenomiosis? En pacientes con endometriosis e infertilidad aumenta hasta un 70%. Y entonces también estamos viendo en pacientes, vamos a tener mañana una plática de infertilidad y endometriosis, pero en estos pacientes con endometriosis, ¿cómo puede afectar la infertilidad? Y la puede afectar de muchísimas formas, que no sabemos exactamente cuál es la que más, la que menos, la que sí, la que no, en quién sí, en quién no, por qué sí, por qué no. Pero una de estas es lo que nos damos cuenta, que la adenomiosis, que es este tejido de endometrio dentro del músculo del útero, produce infertilidad. ¿La que sigue? Sí. Creo que no pasó. Aquí. ¿Cuál es la relación entre adenomiosis e infertilidad? Pues sabemos que altera la función, o estas son las cuestiones que se ha recomendado. No sabemos bien por qué, pero altera la función folicular. El folicular se refiere al óvulo que está en el ovario y que por la presencia de estos tejidos y presencias de inflamación y citoquinas y otras cuestiones inflamatorias, la calidad del óvulo no es la adecuada y entonces disminuye las posibilidades de embarazo. Fallas en la implantación, lo que platicábamos, bueno, si el óvulo se deposita dentro del útero y ahí debe de crecer y hay algo que le está afectando, no solamente mecánicamente, sí que disminuye el espacio, sino que en su cuestión de irrigación o en sus chanzas de inflamación o en cuestiones de circulación, disminuye la capacidad de que el embrioncito se implante y nos dé menos datos. También aumento en el número de pérdidas gestacionales, esto ya está también muy demostrado y esto se refiere a perder los bebés, no solamente el embarazo, sino empieza el embarazo y se empiezan a perder porque el útero está demasiado irritable, porque no permite la vascularidad, porque empieza a tratar de expulsar lo que está ahí adentro porque pues, algo le está molestando y si algo le está molestando pues va para afuera todo lo demás. ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué hay en la relación con embarazo? Bueno, también sabemos que hay un concepto que se llama disfunción endometrial o alteración en la función endometrial, que esta paciente que no solamente que se embarace, al momento de embarazarse y que tiene esta adenomiosis, va a tener problemas en la formación o en la implantación que se llama de la placenta, cuando la placenta se agrega al útero y cómo va a estar llegándole sangre a esa placenta, cómo se va a desarrollar, cómo va a crecer. Y entonces lo que sabemos actualmente es que estos problemas pueden desarrollar problemas mucho tiempo después, como la preeclampsia, que es que se suba la presión de las pacientes embarazadas, pierda proteínas, el bebé se quede chiquito, puede convulsionar, puede sangrar, puede morir la paciente y puede morir el bebé al desarrollar preeclampsia, y esto puede estar relacionado por este tipo de enfermedades que no permiten una adecuada penetración, una adecuada placentación o formación de la placenta. También nacimientos pretérminos, sabemos que lo mismo que platicamos, si ese útero tiene algo ahí que lo está irritando, parte está creciendo por el embarazo y pues de repente dice, oye, esto me está irritando más, el embarazo que está creciendo va para afuera y tenemos bebitos que nacen antes de término, con lo que implica las secuelas del nacimiento, como pueden ser problemas de desarrollo neurológico, ocular, de oído, pulmonares, etcétera, y pues obviamente bebés en terapias intensivas por muchas semanas o meses.
Retrasos en el crecimiento intrauterino, que es lo que decíamos, oye, bueno, no solamente se trata que el bebé nazca, sino que nazca con un buen peso, y si nace con un peso chiquito, tiene mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de problemas respiratorios, mayor riesgo de complicaciones, y esto puede estar dando lo que platicábamos. Bueno, si la adenomiosis está en el útero, y el útero no le está dando buen aporte sanguíneo a la placenta, vamos a tener menor riesgo de que el bebé no crezca adecuadamente. También sangrados durante el embarazo, también se ha relacionado que esta endometriosis, pues al tener un estímulo hormonal del mismo embarazo, que también está dado por estrógeno y progesterona, puede haber sangrados durante el embarazo, lo cual pone en riesgo a la mamá y al bebé, por lo que pueden ser sangrados muy importantes. ¿Qué sigue? Hay otras relaciones de esta misma adenomiosis que también nos vemos actualmente y es muy importante con la miomatosis, saber diferenciar y cuáles son las relaciones entre una y otra. Miomatosis, como sabemos, bueno, no sabemos, pero miomatosis es tumores que crecen en el útero a expensas de las fibras musculares, y esto se da a fibras musculares, una de ellas cambia su genética, y al cambiar su genética, en lugar de ser longitudinal, que es una fibra, se hace una bola, y eso es un mioma, crece. Y responde también a las hormonas. Cuando hay estrógeno, el estrógeno hace que tenga más vascularidad y puede crecer más. Cuando no hay estrógeno, disminuye. Y por eso algunos de los tratamientos para los miomas suprimen la función hormonal para tratar de disminuir el tamaño, pero lo mismo que platicábamos, ¿qué es lo que sucede? Quitas el tratamiento, vuelve las hormonas y vuelve a crecer. Entonces no funcionan muy bien. Bueno, sabemos que mujeres con adenomiosis que se realizaron esterectomía a una edad más temprana que las pacientes por miomas. Entonces las pacientes que tienen adenomiosis tienen síntomas o problemas de sangrados a edades más tempranas que las pacientes que tienen miomas, 41 versus 44 años. El útero de pacientes con adenomiosis es más chico que el que tienen miomas, y esto pues es nada más cuestión mecánica. Las pacientes con adenomiosis, la adenomiosis o la endometriosis está metida en todo el pared del útero, y el mioma puede ser en diferentes partes y mucho más grandes, y se ven más grandes. ¿La que sigue? En la mitad de las pacientes con adenomiosis presentan depresión, esto es una parte importante, comparado con un cuarto de las mujeres con miomas, y esto se relaciona mucho más con el dolor, como platicamos actualmente, ¿no? Y lo que decía Luis y y Fernando, el dolor muchas veces es peor que la mortalidad, porque el dolor limita, el dolor es constante, el dolor es bastante agresivo con muchas pacientes que, el decir, oye, pues sí, hay una cuestión de vida o muerte que tienes que afrontar, pero es una cuestión de dolor que no se va a acabar tampoco. También sabemos que pacientes con adenomiosis tuvieron antecedentes de cirugía cervical o legrados más que pacientes con miomatosis, y aquí es donde nos dimos cuenta de que pacientes que tuvieron logrados, sobre todo obstétricos o por embarazos, rompen esa barrera, esa unión entre el endometrio y el músculo, y entonces el endometrio tiende a meterse, tiende a irse a otros lados. También la cuestión de cervix, por ejemplo, pacientes que les hicieron conos, criocirugías, tenían mayor relación a adenomiosis porque probablemente esas cirugías hagan estenosis o hagan menor dificultad para que salga el flujo menstrual, y eso favorece que el endometrio se meta a los lugares al endometrio. ¿La que sigue? También sabemos que mujeres con adenomiosis tuvieron mayor frecuencia de infertilidad que pacientes con miomas, y eso lo platicábamos hace rato, no como la adenomiosis, que actualmente la empezamos a investigar más, que antes no le da mucha importancia, empieza a tener un papel importante en la paciente que se quiere embarazar. Pacientes con adenomiosis tuvieron mayor dismenorrea, dispareunia y dolor pélvico que las pacientes con diagnóstico de mioma, y esto pues se debe precisamente a que hay algo ahí que lo está irritando, alterando dentro del miometrio, y lo mismo, ¿no? Si está antes de su periodo, produce inflamación, produce distensión, el útero está más irritable, con las relaciones al pegar en el útero está más irritable, y en la palpación tenemos más todos los métodos de diagnóstico que dijimos ahorita. ¿La que sigue? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para la adenomiosis? Y aquí es donde nos complicamos. La histerectomía es la que se había dado como definitiva, y aquí sí es donde decimos, bueno, si la paciente no quiere embarazarse y tiene dolor, no hay más de otra más que quitar el útero, porque es lo mismo que decíamos, bueno, si la causa es la adenomiosis que está en el útero y entramos y hacemos lo del nervio y hacemos otras cosas, va a seguir con dolor, porque la adenomiosis que lo tenemos que identificar es la que está causando el dolor. Pero la paciente que no quiere perder su útero porque es joven, porque quiere embarazarse, ¿qué podemos hacer? Si la paciente no quisiera embarazarse, este es el dispositivo de levonorgestrel, que es un dispositivo que se pone dentro del útero y libera una hormona que es progesterona. La progesterona lo que hace es que engaña el útero, como si hubiera un embarazo dentro del útero.
Y entonces al estar dando esa dosis constante, el útero se queda tranquilo, no tiene esa secreción, no tiene ciclos. Las pacientes con el dispositivo inclusive pueden no tener periodos o tener menos periodos que los que tiene una paciente normal. Y entonces esto hemos visto que nos puede ayudar a mejorar a estas pacientes con endometriosis el dolor, las molestias, el sangrado y siempre y cuando no se quiere embarazar, porque también funciona como anticonceptivo. En la paciente que sí se quiere embarazar y que tiene adenomiosis tenemos otras dos opciones. Una es los análogos de GnRH, que lo que hacen es que disminuyen esas adenomiosis o esa lesión que está dentro del útero al máximo posible y tratar el embarazo inmediatamente. Sin embargo, tenemos el riesgo de todo lo demás que platicamos, la placentación, el retardo en el crecimiento, la preeclampsia y todo, y la paciente debe estar enterada que esos son los riesgos que podemos crecer, mayor número de pérdidas, de abortos y de saber qué puede ser. Y actualmente se está tratando de hacer la resección quirúrgica de los adenomiomas, sobre todo de los especialistas en laparoscopía, pero créanme que es algo realmente difícil, porque no es como el mioma en la cual podemos identificar perfectamente dónde acaba y dónde empieza el tejido sano o el tejido enfermo, como la endometriosis en la pared pélvica, que podemos saber, oye, esto es fibroso y aquí acaba el tejido enfermo y aquí acaba el tejido sano. En la adenomiosis, como las células de endometrio se meten dentro de las células de músculo, es muy difícil saber hasta dónde acaba y dónde empieza. Y como pueden ser múltiples, no podemos quitar totalmente. Entonces lo hacemos cuando tenemos adenomiomas muy grandes, muy localizados, podemos quitarlo y están dando buenos resultados. La que sigue. Como conclusiones, pues la adenomiosis, que es algo que lo que estamos, todavía nos falta saber mucho de ellos, es una enfermedad parecida a la endometriosis, pero no es igual, no es exactamente lo mismo. Falta entender el concepto de disfunción endometrial, que tiene que ver con todo esto que platicábamos, no solamente del dolor, sino de la función de la implantación, de la función de la vascularidad de la placenta y de la función de la placenta, que tiene mucha repercusión que vamos a ver más adelante. El tratamiento aún es limitado, con pobres resultados, aún en esas pacientes con los análogos que platicábamos, pues en algunos estudios dicen que sí, otros estudios dicen que no, la realidad es que todavía no está totalmente demostrado que funciona. ¿La que sigue? Creo que eso es todo. Como ven, es un tema cortito, no hay mucho de adenomiosis porque apenas empezamos, pero quisimos darlo de una vez antes del receso para que dar menos pláticas después. No sé si del tema de adenomiosis hay alguna pregunta. Ahí hay preguntas. Dice, sabemos que en el Distrito Federal hay una clínica de endometriosis. ¿Existe alguna clínica similar de especialistas de endometriosis en el sureste del país? No, que yo sepa. El problema con la endometriosis es que precisamente, como lo platicaba, ¿no?, se toma como algo no tan fuerte y pocas gentes se han metido a realmente manejar la endometriosis. Que yo sepa, no hay. ¿Cómo detectar adenomiosis en una paciente con endo severa fase 4 y síndrome adherencial severo? La resonancia nos puede ayudar. La resonancia nos puede decir si esa paciente, aparte de la endometriosis, dónde está la endometriosis y dentro del útero tiene adenomiosis. ¿Los miomas pueden deshacerse médico o solo removiéndola con cirugía? El tratamiento médico disminuye el tamaño de los miomas, pero mientras estén presentes y se quite el tratamiento médico, que generalmente son análogos de GnRH o progesteronas, el mioma regresa. Entonces la realidad es que no está funcionando muy bien. Hay otros tratamientos que se están dando, por ejemplo, que lo que hacen es bloquean las arterias que llevan la sangre hacia el útero, y entonces eso le deja de llegar sangre al mioma y el mioma termina por reducir y morir. Tiene sus pros y sus contras, tiene que ser un solo mioma, generalmente mayor de 5 centímetros, muchas veces causa mucho dolor porque ese tejido se está muriendo, hay riesgo de infecciones, no está recomendado en pacientes que se quieren embarazar. Otra de las técnicas es a través de ultrasonido muy dirigido al mioma, mandan ondas de ultrasonido que destruye el tejido. Y es algo similar a que le deje de llegar sangre y entonces el tejido empieza a morir y empieza a destruirse, y no son quirúrgicas. Sin embargo, todavía no están probadas en pacientes que se quieren embarazar, no son efectivas al 100%, pueden quedar algún tejido todavía y después crecer, y no se pueden miomas múltiples, solamente miomas únicos, y pues bueno, a mí me gusta más decir bien. Ok, gracias. ¿Los miomas pueden ser
¿Pueden degenerar en cáncer? Raramente. Hay un mioma que se llama miosarcoma que puede desarrollar en cáncer. Las posibilidades son menos del 0,1%, muy raro. Pregunta que qué son los análogos GNRH. Los análogos de GNRH son medicamentos que se inyectan, ya se pueden inyectar, se pueden inhalar. Lo que hacen es que el cerebro de nosotros los seres humanos está constantemente evaluando nuestro estado hormonal. Por ejemplo, cómo están produciendo los ovarios hormonas, cómo están produciendo el testículo hormonas. Y lo que sucede es que nuestro cerebro dice, ok, si tu ovario no estás produciendo, ahí te va una señal para que empieces a producir. Y los análogos de GNRH lo que hacen es que bloquean esa señal. Y entonces deja de enviarse esa señal. Al dejar de enviarse esa señal, el ovario deja de producir hormonas y entonces deja de llegar las hormonas al útero. Ok, dices que le diagnosticaron adenomiosis y que tiene el antecedente de endometriosis, que si puede embarazarse con ayuda médica. Sí, lo recomendable en ese caso es entrar a unos análogos de GNRH por un tiempo más largo, 2-3 meses, para tratar de apagar lo más posible la enfermedad y en ese momento hacer el procedimiento reproductivo con mejores posibilidades. Aquí hay una pregunta que dice, teniendo endometriosis hay probabilidad de que también haya cáncer. Va a haber una conferencia sobre eso, entonces si quieren nos esperamos con este tema para más adelantito. ¿Puede la miomatosis y la endometriosis una persona puede tener las dos? Definitivamente sí. Como platicábamos también en la primera plática, esta dominancia estrogénica estimula tanto una como otra. La miomatosis puede estimular la endometriosis y la miomatosis. Sí. Okay. Muchas gracias, doctor. Le aplaudimos.